Desde la mañana, el patio está húmedo y huele a madera mojada. De la cuerda cuelgan telas. En el tablón de anuncios, tiembla el pergamino con los edictos municipales. Junto a la pared, dormita un guardia con una capa de lana. El predicador, llegado de un monasterio vecino, exige inspecciones corporales a los ciudadanos adultos sospechosos de herejía. Promete reconocer las marcas en la piel, obligarlos a confesar sin pruebas y llevar a los culpables a la plaza. La multitud se agita. Necesita un espectáculo después de un largo invierno. En el ayuntamiento, mientras tanto, se disponen los pergaminos, reglas, sellos, areneros para anotar los testimonios, formularios con los campos lugar, hora, objeto, testigos, parte médica destacable. Aquí no se cree en la vergüenza como prueba. Aquí se considera que el cuerpo de un adulto es una descripción del estado, no una prueba. Estimados espectadores, les saludo. Escriban desde donde nos ven, y si alguna vez han visto cómo la moral intenta sustituir al procedimiento. Su experiencia es importante para esta conversación. Pónganse cómodos y disfruten de la escucha. Analizaremos cómo, bajo el Papa Gregorio IX, comenzó a formarse el aparato de investigación eclesiástica y cómo los tribunales municipales del siglo XIII respondieron con barreras, estatutos, médicos, escribanos y testigos, para evitar acusaciones eróticas e inspecciones públicas en lugar de pruebas materiales. A mediados del siglo XIII, Europa vive en la encrucijada de dos lógicas. Desde Roma llegan mensajes que hablan de la investigación inquisitio. El obispo o el predicador autorizado tienen derecho a iniciar una investigación por rumores, recabar testimonios y citar a los sospechosos. Con el Papa Gregorio IX, este sistema adquiere un ritmo organizativo. Las órdenes monásticas asumen la tarea de detectar herejías y las cancillerías episcopales acumulan formularios de interrogatorio. En las mesas de las ciudades se utilizaban instrumentos muy diferentes: estatutos de la comunidad, libros de derecho consuetudinario, listas de ordalías prohibidas, aceptación de notas médicas como descripción del estado y no como pruebas. Tras las prohibiciones conciliares de las pruebas de fuego y agua, las inspecciones corporales pasaron a un segundo plano, pero los predicadores intentan recuperarlas por otra vía, a través de la vergüenza, las insinuaciones sobre encuentros nocturnos y la búsqueda de marcas en la piel de mujeres y hombres adultos. La ciudad responde con formularios. Sin pruebas ni testigos, no se inicia el proceso. En una ciudad costera, la oficina recibe una denuncia. Una comerciante adulta de sal es acusada de seducir heréticamente a los feligreses y de despreciar el matrimonio. El predicador insiste en examinarla y comprobar la insensibilidad de su piel. Pero en los estatutos del ayuntamiento, aprobados tras las decisiones del concilio, ya está escrito: cualquier prueba corporal está prohibida por ser humillante y carecer de valor probatorio. Los médicos y las comadronas solo pueden describir el estado, no actuar como expertos en la culpa. El juez exige el objeto, dónde se reunían en secreto, qué leían, quién los vio, qué objetos se encontraron. La guardia trae la llave del baúl, un trozo de pergamino con un salmo y un trapo mojado del banco. El médico constata las grietas en las manos causadas por los barriles de sal, los signos de frío y agotamiento. Las comadronas confirman que las cicatrices son consecuencia del trabajo y los partos, y no marcas. Sin tortura, el caso se desmorona. Los testigos hablan por rumores, no hay pruebas. El tiempo y el lugar no coinciden. La multitud se agita y pide espectáculo, pero el tesorero recuerda: cada vigilia nocturna
para los rituales, supone leña, vigilancia y bancos vacíos. La ciudad calcula el precio. Los documentos muestran no solo el choque entre costumbres y normas, sino también un deseo más oscuro. El segundo giro se produce cuando el escribano anota en los márgenes. La denuncia coincide en el tiempo con la formalización de la compra de una casa en el muelle. Resulta que, tras la confiscación, la propiedad habría pasado a manos de una persona con deudas con un usurero. Tan pronto como el abogado coloca sobre la mesa la escritura de compraventa, el recibo de deuda y la denuncia, el panorama cambia. La preocupación por la fe resulta ser una palanca en la guerra por la propiedad. El tribunal traslada la cuestión de la vergüenza a los hechos y recurre a los libros de la ciudad, el derecho de tenencia, los límites de las parcelas, los testimonios de los vecinos, las fechas de los pagos. El predicador exige marcas en el cuerpo, pero las líneas estatutarias son más importantes. Están prohibidas las inspecciones corporales por motivos de fe. Las confesiones obtenidas mediante prácticas humillantes no tienen validez sin la cosa y 2 testigos adultos del hecho. Los escribanos reescriben el acta. En la columna "Pruebas" queda en blanco. Mientras tanto, las calles quieren pan y espectáculo. El tercer nudo surge a las puertas del templo. Después del almuerzo, la multitud exige la purificación de la ciudad, nombra nombres, pide desnudar la conciencia y promete ver la verdad en los ojos de las mujeres adultas sospechosas. La guardia coloca barreras y el consejo publica un aviso. Las audiencias solo se celebrarán en el ayuntamiento. Los interrogatorios se realizarán según el orden del proceso canónico romano. Los participantes serán el juez, el escribano y el médico. Cualquier examen público que no sea necesario desde el punto de vista médico será sancionado con una multa. El tesorero añade un segundo documento. Los gastos de las noches de oración no se deducirán, ya que no conducen a pruebas. En las tiendas suspiran. Sin leña, no habrá con qué calentar las estufas durante el espectáculo. El cuarto paso es la técnica de interrogatorio. El cuaderno municipal de interrogatorios está diseñado para eliminar las preguntas eróticas del proceso. En lugar de preguntas sobre la cama, hay casillas para objetos, rutas, correspondencia y deudas. En lugar de la mirada que hace suspirar a los hombres, se comprueba el vino con agua y la sal con moho. En lugar de insensibilidad de la piel, hay una parte médica destacada. Grietas por la sal, congelaciones, huellas de trabajo duro. Una nota sobre el hecho de que se trata de una descripción del estado, no de una prueba. Así, la forma jurídica priva al sermón de su gancho más potente, la vergüenza y el espectáculo. La multitud pierde interés cuando la acción real se sustituye por el recuento de barriles y llaves. La quinta y más importante barrera es la unión de los mundos del papel. La inquisitio permite la búsqueda por rumores, pero el procedimiento municipal exige sospechas fundadas, reducidas a cosas y testigos. Y mientras las cartas papales refuerzan la red de funcionarios para luchar contra la herejía, los ayuntamientos aprenden a convivir con este instrumento sin cederle la sala del tribunal. En algunos años, los abusos son inevitables y el poder se comporta como tal. Retiene citaciones, pierde hojas, ejerce presión con su autoridad. Lo registramos brevemente como un hecho social, pero cada vez la ciudad vuelve a las pruebas. Sin objeto, sin testigo, sin rastro material, no hay caso. En una anotación se señala así: sin tortura no hay caso, no se confisca la propiedad, es seco y eso salva. El mito de la crueldad erótica continua se sustenta en la imagen de la plaza y la vergüenza desnuda. El documento ofrece otra imagen.
escribanos con reglas, médicos con notas, comadronas, testigos de recorridos de límites, tesoreros con columnas de gastos, estatutos con prohibiciones directas de pruebas corporales. El Papa Gregorio IX pone en marcha el aparato de investigación, pero los estatutos municipales lo integran en un mundo en el que las cosas y los testigos son más importantes que la mirada penetrante del predicador. En este mundo, la vergüenza no es la moneda de cambio del tribunal, sino la fuente de errores y pérdidas. El cuerpo de un adulto no es una prueba, sino un objeto de cuidado y descripción médica. La fe no es motivo para confiscar una casa en el muelle, si bajo el nombre de la celosía se esconde una redistribución de la propiedad. Más adelante, veremos cómo este procedimiento se mantiene bajo la presión de la multitud, cómo las denuncias se desenredan en las mesas de cálculo y cómo la fórmula final, sin tortura no hay caso, pasará de ser una frase ingeniosa a convertirse en un orden estable, en el que las acusaciones eróticas se ahogan en los formularios y la propiedad permanece en manos de quienes pueden presentar la llave y la escritura de compraventa. En la oficina del ayuntamiento se entrelazan dos géneros jurídicos y los escribanos aprenden a mantenerlos a distancia, como dos chorros de agua fría y caliente. Por un lado, la investigación episcopal por rumores, en la que un predicador adulto autorizado tiene derecho a iniciar una inquisitio, recopilar testimonios indirectos y exigir la comparecencia. Por otro lado, el orden municipal, nacido de los libros de comercio, las deudas, las rentas y los estatutos artesanales, donde cada paso se paga con velas, tiempo y riesgo. Tras las prohibiciones conciliares de los juicios por agua y hierro, los estatutos municipales establecieron claramente: nada que humille el cuerpo adulto puede considerarse prueba. Las inspecciones solo se permiten para describir el estado, con la participación de un médico y comadronas, sin público y sin valoraciones. Paralelamente, desde Roma llegan las decretales del Papa Gregorio IX, que recopilan los cánones dispersos en un código coherente, y la investigación adquiere forma, pero la forma de la ciudad es diferente, y al intentar mezclarlas, no surge la llama de la verdad, sino el humo de la leña mojada. La multitud espera el espectáculo, y el escribano extiende el formulario. Ante nuestros ojos se encuentran casos en los que la diferencia entre los marcos se vuelve material. En una carta, escrita a mano por un clérigo de la ciudad, se registra que un artesano adulto fue acusado de reuniones secretas y desprecio por los sacramentos. El predicador insistió en examinar el cuerpo, deseando ver las marcas. El juez, basándose en el estatuto, tradujo la conversación al lenguaje de las cosas. Pidió que se indicara el lugar y la hora de la reunión, que se presentaran los objetos y que se mostraran las listas de nombres. Al final, trajeron un manojo de llaves, borradores de cartas y restos de velas del almacén. El médico anotó en la parte relevante los rastros de trabajo duro y enfermedades antiguas, y las comadronas confirmaron que las cicatrices y las manchas no eran marcas, sino el resultado del oficio y los fríos invernales. Sin tortura, el caso se desinfló como un saco con un agujero. Los testigos habían oído rumores, pero no habían visto los hechos. El objeto no servía como prueba, y la ruta no cuadraba. En los márgenes, el secretario dejó una escueta frase: la descripción del estado no constituye una prueba. A veces, la inquisitio y el orden estatutario se entrelazan, pero a diferentes velocidades. La investigación basada en rumores trae consigo una cesta de nombres. La ciudad pide 2 testimonios adultos del hecho, no del miedo. El predicador exige leer en la piel a una mujer o un hombre adultos. El estatuto
señala la línea. Las pruebas corporales están prohibidas. La humillación no proporciona pruebas. La investigación ofrece un conjunto de indicios: palidez, temblores, silencio, comuniones esporádicas. El libro de la ciudad responde con minimalismo: o la cosa, o el lugar y el momento, o el testimonio coincidente de dos adultos. Con este o, la ciudad elimina del proceso la moneda más escasa de la multitud: la vergüenza y el espectáculo. No hay nada que ver si hay que mostrar la llave y la hoja, y no la piel y el miedo. La segunda costura entre el mito y el documento es la geografía patrimonial. En un proceso en el que figuraban los adultos residentes en una casa junto al muelle, la denuncia por reuniones heréticas coincidió con la firma de un contrato de compraventa de terrenos. El escribano descubrió que, tras la confiscación, la propiedad pasaría a manos de un vecino ya sobrecargado de deudas. El consejo ordenó reunir las escrituras de compraventa, los registros de deuda y los testimonios sobre los límites de la propiedad. El resultado fue una matriz sencilla. En el centro no estaba la fe, sino el beneficiario. Y aquí, la lógica de la ciudad se desplegó como una barrera. Cualquier medida en el caso solo se tomaría a través de pruebas materiales y rutas verificadas. Cualquier inspección solo se realizaría si no hubiera pruebas. Cualquier confesión solo se aceptaría si hubiera sospechas fundadas, reducidas a objetos y hechos. La multitud exigía una humillación pública, pero el tesorero colgó una hoja con los gastos de las veladas nocturnas, la seguridad y la leña. Las cifras parecían una sentencia para el espectáculo, ya que costaba más que revisar el almacén y preguntar a los vecinos. El tercer plan, la sequedad médica, que priva a las insinuaciones eróticas de su fundamento. El médico del ayuntamiento se comprometió a acudir a cualquier acto relacionado con el cuerpo de los adultos. Su parte más notable sonaba como una lista de males invernales: grietas por la sal y el viento, anemia tras el hambre, dermatitis por la humedad, cicatrices por los partos y el trabajo manual, mudez de la piel en el lugar de antiguas quemaduras. Las comadronas, que conocían el oficio de las mujeres, daban sus conclusiones: suturas, cicatrización, consecuencias del trabajo pesado. Estas líneas no complacían a la multitud, pero anulaban el principal atractivo del predicador: la promesa de ver por el cuerpo. Cuando el cuerpo volvía a la columna estado, la acusación perdía su atractivo incluso para los demandantes inquietos. Tenían que buscar cosas, y las cosas no siempre obedecían a la celosía. La cuarta trampa, la organización del interrogatorio. Las formas urbanas se reescribieron para no dejar lugar a preguntas nocturnas. En el formulario desaparecieron las trampas para la vergüenza. No había registros sobre la cama, sobre toques, sobre astucias femeninas o debilidades masculinas. En su lugar, había tablas de rutas, sacos con mercancías, referencias a libros de almacén, listas de llaves e inventarios de cofres. El escribano se convirtió en ingeniero del proceso. No permitía que las palabras apasionadas cruzaran la frontera entre el discurso y la prueba. El juez se aseguraba de que la parte médica relevante no se convirtiera en prueba. El predicador se irritaba al rellenar los formularios, pero eran precisamente estos los que permitían que la ciudad se despertara sin disturbios. La quinta y dolorosa parte, el encuentro entre la investigación y el mercado en años de calamidades. Las malas cosechas y el frío dan rienda suelta a quienes aman los atajos. La multitud aboga por la purificación, prometiendo quemar los miedos junto con las marcas. El poder se comporta de diferentes maneras, como suele hacerlo. En algunos lugares, tolera las multitudes. En otros,
pierde los documentos hasta que llega el momento oportuno. En otros, ejerce presión sobre el juez con su autoridad. Lo registramos con discreción, como un hecho social. Pero allí, donde la red estatutaria ha logrado arraigarse en los hábitos, el mecanismo se mantiene. Todo lo que se refiere al cuerpo de los adultos, solo en privado y solo como descripción. Todo lo que se refiere a la culpa, solo por las cosas y los testigos. Todo lo que se refiere a la tortura, solo con fuertes sospechas y con la sanción del Consejo. La fórmula, sin tortura no hay caso, suena dura, pero en ella está la salvación de la sed de espectáculo explotadora. Junto al proceso, se desarrolla una aritmética invisible de la confianza. Los gremios exigen pruebas porque odian las paradas. Los usureros cobran intereses si ven que la ciudad no permite que la multitud rompa los bancos al grito de marcas en la piel. Las autoridades parroquiales observan las donaciones y el silencio, y eso también es capital de confianza. Cualquier predicador de la celosía que lleve a la oficina un conjunto de indicios se enfrenta a un montón de palabras en papel. Describa cuándo y dónde, muestre el objeto, traiga testigos adultos del hecho. Y a medida que esto se repite, la metáfora erótica se desvanece, como la sal con la lluvia de las grietas. En estos casos, también hay oscuros indicios de abusos. A veces, se retiene a un sospechoso adulto más tiempo del debido. A veces, las cartas se retrasan de forma extraña. A veces, los guardias se comportan de forma grosera y el predicador presiona con sus palabras. Lo señalamos sin entrar en detalles, como hechos de daño social. La salud se deteriora, la reputación se rompe, el dinero se gasta en purificaciones vacías. Y es precisamente esta contabilidad del daño lo que da al ayuntamiento un argumento para la dureza. La prohibición de las pruebas corporales, la negativa a pagar las noches de oración, el traslado de la investigación a la mañana, donde se ven las llaves, los barriles, los libros, las firmas. Allí, donde la tesorería cuenta, la multitud se cansa. Un indicador, como un termómetro, muestra que la barrera funciona. La proporción de casos en los que se solicita inspeccionar el cuerpo disminuye, mientras que la proporción de casos en los que se presenta una llave, una carta, un sello y 2 testigos adultos aumenta. Esto no embellece el mundo. Sigue siendo duro, con enfermedades, hambre y presión política. Pero es precisamente en un mundo así donde el derecho comienza a distinguir entre la vergüenza y la prueba, la fe, la conciencia y el beneficio, y la ciudad, la predicación y el proceso. Y aunque el sistema papal de investigación se afianza y amplía su red de personas de confianza, la sala municipal sigue siendo un lugar donde la regla, la arena y el sello son más importantes que los gritos. Sobre esta base, se prepara el siguiente giro: el choque entre un caso muy publicitado y la rígida fórmula de los estatutos, donde la denuncia por herejía, entrelazada con los bienes inmuebles, se desentrañará en las mesas de cálculo hasta el último cordón de llaves, y la multitud se irá de nuevo sin espectáculo, y los bienes permanecerán en casa, porque la vergüenza no se convirtió en prueba. En los casos en los que la investigación por rumores ya ha reunido una cesta de nombres, la siguiente fase del trabajo convierte el proceso en un inventario, en lugar de un espectáculo. Los escribanos colocan sobre la mesa los objetos que realmente significan algo: llaves de la casa, copias de las escrituras, recibos del alquiler de la tienda, fragmentos de correspondencia, sellos en las bolsas. El médico del ayuntamiento prepara una parte notable para una posible descripción del estado. Las comadronas preparan sus informes sobre cicatrices y consecuencias del trabajo. Al mismo tiempo, el predicador autorizado
intenta volver a centrar la conversación en la piel y la vergüenza, pero la forma urbana lo empuja hacia las cosas, el tiempo y el lugar. En un caso, se acusa a una encuadernadora adulta de esconder en su casa hojas prohibidas y seducir a la herejía. La investigación pide leer en el cuerpo, pero el estatuto no deja ninguna laguna. No hay inspecciones como prueba, solo objetos y testigos. La guardia encuentra en su casa un banco de trabajo, cuchillos, cuadernos descartados, tinta con sedimentos y una lista de clientes. El médico describe los cortes en los dedos y los callos de la aguja. Las comadronas señalan que las manchas en la piel son restos de pegamento y aire invernal, y no marcas. A partir de ahí, la historia se vuelve aburrida y por lo tanto honesta. Se cuentan los folletos, se comparan las iniciales y se descubre que las hojas sospechosas son una recopilación de normas contables del gremio y marginales del salterio. Sin tortura, el caso se desmorona, porque no hay pruebas que se puedan poner sobre la mesa, y no hay dos testigos adultos del hecho dispuestos a firmar por el lugar y la hora. La lógica del estatuto no vence con la elocuencia, sino con la infraestructura. Una mesa separada contiene las listas de gastos generales, guardias, leña para las noches, pago a los escribas, velas, honorarios de los médicos. El tesorero mira las cifras con palabras y cada intento de organizar una purga lo anota como una pérdida sin perspectivas de pruebas. Los gremios apoyan esta línea por su propio interés. El oficio no puede permitirse el lujo de quedar separado por espectáculos de adoración. En una reunión interna, los maestros deciden que cualquier queja sin fundamento se descarta como calumnia con multa, y la disputa sobre el honor se traslada a la categoría de disputa sobre el almacén, las llaves y el suministro. Cuando el mercado y el tesoro se convierten en una sola pared, los sermones pierden su fuerza. Sin la posibilidad de un examen humillante, la multitud se cansa rápidamente de enumerar artículos y fechas. Mientras tanto, el nudo del motivo patrimonial se aprieta más. En otro caso, una viuda adulta que vive junto a la escalera del abrevadero en el muelle es acusada de encuentros secretos después de la campana. La investigación insiste en que la mirada y el andar delatan su herejía y pide leer la piel. El escribano pide que se presente el objeto y la ruta, y entonces, de los almacenes, surge la escritura de compraventa de la casa vecina, una nota del usurero sobre el retraso en el pago y el borrador del contrato, según el cual, en caso de confiscación, la propiedad pasa a manos de la persona con una deuda antigua. El consejo ordena interrogar a los vecinos, la guardia comprueba las cerraduras, el médico constata la tos y el agotamiento tras el invierno, y las comadronas, el cansancio y las cicatrices como parte de la vida cotidiana. Al final, la matriz material muestra una geografía sencilla. El caso se presenta en vísperas de la subasta de la casa y no se alimenta de la preocupación por la fe, sino de la codicia. El tribunal traslada la disputa a la sala de derechos reales y declara que, sin tortura ni pruebas, no hay motivos para la confiscación. La multitud se alborota, pero las tiendas abren a tiempo, porque el tesoro no paga por el espectáculo. A veces, la presión sobre el juez no viene de la plaza, sino de la escalera del poder. En años de inquietud y cambios de patrocinadores, los recaudadores de impuestos pierden los registros, los guardias se comportan de forma grosera y la policía se queja de la pereza del escribano municipal. Mencionamos este abuso brevemente y sin detalles como un hecho social con consecuencias. La salud de los adultos sospechosos se deteriora, las tiendas pierden volumen de negocio, los intereses aumentan. Y son precisamente estas consecuencias las que dan al consejo
un argumento contra la celosía. El colapso del mercado y el aumento de las pérdidas son más peligrosos que las veladas heréticas, que nadie ha visto y que nadie ha firmado. En respuesta, el Consejo endurece el acceso a la sala. Sin objeto y sin 2 testigos del hecho, no se registra. Todo lo que se refiere al cuerpo, solo en privado y solo como descripción del estado, no como prueba. Cualquier reunión de arrepentimiento, fuera del tribunal, a cargo de los organizadores, no del erario público. El predicador se enfada, pero el formulario no arde. Paralelamente, la técnica de interrogatorio se despeja de la niebla. Los formularios se reescriben para que desaparezca todo lo que da alimento a la multitud. No hay columnas para noches, lechos y tentaciones. No hay lugar para insinuaciones sobre astucias femeninas o debilidades masculinas. Solo hay columnas de rutas, horas, objetos, correspondencia, deudas. El médico archiva su parte notable: anemia, dermatitis, grietas, cicatrices, signos de trabajo duro, así como un recordatorio directo de que no se trata de una prueba, sino de un estado. Las comadronas ofrecen constataciones escuetas de la verdad artesanal: huellas del parto, suturas, recuperación. Cuando el lenguaje vuelve al oficio de la vida, los contornos eróticos se evaporan. La gente ve que bajo el pecado a menudo se esconde el frío, bajo la marca, las garrapatas, bajo la insensibilidad, la callosidad en el pecho, bajo el silencio, el miedo a los guardias. El tribunal distingue entre la vergüenza y la prueba, y en esta distinción está la salvación del espectáculo. El siguiente giro surge cuando la Inquisitio presenta un conjunto de pequeños indicios: palidez, comunión poco frecuente, mirada inquieta, regresos tardíos. La ciudad responde con aritmética. La suma de las consecuencias cotidianas no es igual a la suma de las pruebas. Para pasar a la tortura, que en estos lugares solo se permite en caso de sospechas fundadas, se necesita algo grave: un objeto encontrado, testigos adultos que coincidan en los hechos, una ruta que coincida entre diferentes personas, una carta vinculada al lugar y la hora. Es duro, pero así es como el formulario elimina el encanto de la búsqueda de la verdad en el cuerpo. Con cada caso cerrado, se añade una nueva línea de práctica al estatuto. Los exámenes corporales están prohibidos. Los exámenes públicos están prohibidos. Las preguntas que humillan la dignidad de un adulto son inadmisibles. Las confesiones sin pruebas son débiles. No se debe tocar la propiedad hasta que se dicte sentencia. En ausencia de pruebas, se debe cerrar el caso sin tener en cuenta el revuelo. Para mostrar cómo funciona esto en profundidad, es útil ver un caso que, de otro modo, se convertiría en un manual para fanáticos. Un escriba adulto, sospechoso de mantener correspondencia con libros prohibidos, fue puesto en libertad bajo fianza por 3 comerciantes. La investigación arrojó un conjunto de pruebas: velas tardías en la mesa, mirada cansada, distanciamiento en el templo. El tribunal exigió el objeto. La guardia trajo recortes de pergamino, sellos de cera y una cuerda para atar los rollos. El médico describió la tos y las huellas de humo de las lámparas. Aquí no se necesitaban comadronas. El escribano deshizo los recortes y encontró las cuentas de las tiendas y el formulario de la demanda. No se encontraron hojas que coincidieran con los textos heréticos. Los comerciantes, viendo cómo iba el asunto, reforzaron las garantías para evitar la confiscación, y el tesorero señaló que el coste de la inspección era menor que el de una oración nocturna con guardia. La multitud se marchó sin espectáculo, la investigación sin lectura corporal y el tribunal con otra línea escueta. Sin tortura no hay caso. En el contexto de esta rutina,
se producen cambios en las mentes. Los ciudadanos se acostumbran a que la fe se discuta en los sermones y la culpa se demuestre con pruebas. Los gremios asimilan que el riesgo para la reputación disminuye cuando el consejo no paga por la purificación. Los usureros, al ver la previsibilidad del tribunal, no alteran el porcentaje. Las autoridades parroquiales observan que donde hay menos noches de arrepentimiento, hay menos peleas y más donaciones para velas y pan para los pobres. Los predicadores de la celosía siguen encontrando oyentes, pero sus argumentos pierden su principal instrumento, la vergüenza como prueba. La maquinaria municipal desmonta las acusaciones, dejando en la sala solo lo que se sostiene sobre la mesa sin un fondo estridente. En este panorama, la red papal de investigación no desaparece, sino que sigue funcionando en segundo plano, como filtro de rumores y como recordatorio del riesgo. Pero es precisamente por eso que la ciudad redobla la fuerza de sus marcos. En los archivos y en las puertas aparecen hojas con fórmulas tan simples como una piedra. Las pruebas corporales están prohibidas. Los procedimientos humillantes no están permitidos. Médicos y comadronas, solo para describir el estado. Tortura, solo con pruebas sólidas y con la autorización del consejo. Propiedad, no tocar por rumores. Cualquier denuncia con beneficio patrimonial. Verificar con compradores y deudores. Estas hojas huelen a cera y humo y suenan aburridas, como una factura. Pero es precisamente en este aburrimiento donde reside la fuerza que protege las casas del muelle y los bancos de los mercados. Y ya se vislumbra el final. Un caso sonado chocará con esta red. La multitud volverá a pedir espectáculo. La investigación ofrecerá un conjunto de indicios y el tribunal pondrá en la balanza la llave, la escritura de compraventa y la columna vacía de pruebas, tras lo cual se escuchará un seco archivar el caso, y la confiscación no se llevará a cabo, porque la vergüenza no se convirtió en prueba y la tortura no abrió las puertas. En la temporada en que los puestos de la feria huelen a pescado especiado y cera calentada, llega a la mesa del juez un caso que lleva mucho tiempo dando que hablar en la plaza. La investigación ha aportado al ayuntamiento una serie de pequeñas pruebas. Luces tardías en las ventanas del muelle, visitas esporádicas a los servicios religiosos, rostros cansados de mujeres adultas que trabajaban en las tiendas de sal, cartas esporádicas de las escuelas monásticas. El predicador autorizado insiste en la conjunción y susurra sobre la lectura del cuerpo, con la esperanza de devolver el proceso a un punto en el que se pueda hacer temblar a la gente ante la multitud. La oficina responde con la habitual dureza: formularios con columnas de objetos, rutas, horas y 2 testigos adultos del hecho. Una hoja con líneas claras. Las pruebas corporales están prohibidas. Las descripciones del estado no son pruebas. La tortura solo se permite en caso de fuertes sospechas, reducidas a objetos. La guardia trae un manojo de llaves del almacén junto al agua, borradores de contratos de compraventa, listas de rentas, cálculos del usurero, sacos de sal sellados con lacre. El médico del ayuntamiento añade una parte notable: grietas por la sal y el viento, anemia después del invierno, dermatitis por la humedad. Las comadronas dan una evaluación artesanal y tacaña: cicatrices, marcas posparto, deformidades por el trabajo, nada significativo. El escribano subraya con lápiz: descripción del estado, medicina. En la columna, pruebas, no hay nada. Mientras la sala respira un aire pesado, aparece otro hilo. Entre los papeles hay una carta del prestamista con una nota sobre el retraso en el pago de la casa, junto a la escalera del abrevadero y el proyecto de compraventa de la parcela vecina.
Si se hubiera llevado a cabo la confiscación, ambas propiedades habrían pasado a manos de una sola persona, alguien que ya estaba agobiado por las deudas. En la encuesta a los vecinos surgen algunas fechas. Las estacas aparecieron en la parcela justo antes de los rumores sobre la herejía y se encontraron restos de velas donde se secaban los leños mojados. La ciudad elabora esta tabla como un contable. En el centro no está la fe, sino el beneficiario. El predicador exige pureza de alma, pero el estatuto responde con economía. El espectáculo le cuesta al tesoro público leña, guardias y paros, y el objeto cuesta solo abrir el baúl y volver a revisar los contratos de compraventa. El consejo elige lo barato y lo sólido. La multitud no se rinde. En el patio de la parroquia, después del servicio, se escuchan llamamientos a la purificación y se ordena a las mujeres y hombres adultos que lleven la vergüenza a la plaza. Los guardias, tensando los cinturones, colocan las barras y anuncian a través del escribano: a partir de ahora, cualquier inspección pública que humille la dignidad de los adultos será sancionada con una multa. Cualquier noche de oración, con guardia, correrá a cargo de los organizadores. Cualquier lista de arrepentidos, sin objetos, a la papelera. El tesorero trae otra hoja. Calcula con detalle cuánto costaron las últimas noches de celos y cuánto una sola inspección del almacén con la participación de un médico. La diferencia mata la emoción. Los gremios, que no quieren perder la temporada, mantienen el orden con una simple resolución. Una denuncia sin objeto es una calumnia con sanción económica. Una disputa sobre honor es una disputa sobre llaves, almacén y plazos de entrega. En asuntos de fe, solo se admite lo que se sostiene con doble testimonio y objeto. En este contexto, la investigación da el último salto técnico. Presenta una solicitud de tortura, alegando una serie de pequeños indicios y la resistencia de los acusados. El juez, hojeando las decretales del Papa Gregorio IX, hace una pausa y se aferra al sentido literal del marco urbano. Sospecha fundada no es la suma de la vergüenza, sino el conjunto de pruebas sólidas. En el caso no hay ninguna, ni un sello secreto, ni una lista de los miembros de la reunión, ni una carta con un símbolo prohibido, ni rutas coincidentes a la misma hora. Solo hay frío, rostros cansados, grietas en la piel, luces tardías y conversaciones en los bancos. El escribano anota: no se permite la tortura. Las confesiones sin pruebas no son válidas. El médico añade que cualquier acción física en este caso solo perjudica la salud, sin aportar nada a la búsqueda de objetos. Las comadronas firman su parte. Se describe el estado, se excluyen las humillaciones. En este coro seco se oye cómo cambia el aire. La multitud comprende que no habrá espectáculo. El predicador, que la lectura del cuerpo no le devolverá el poder sobre la sala. El usurero, que no habrá confiscación y que tendrá que llevar la cuenta de forma honesta. Los gremios, que la temporada no se echará a perder. El consejo formula el final sin palabras grandilocuentes. Archivar el caso por falta de pruebas. No tocar los bienes. Reconocer que la denuncia tiene interés patrimonial. Advertir a los organizadores de las reuniones nocturnas sobre las multas. Entonces, todo esto se escribe sin prisas. La arena cruje en el reloj de arena. El sello presiona el cera y el papel, que huele a humo, vuelve al armario. El mito de la crueldad erótica continua promete una imagen en la que el poder ve por la piel y castiga con la vergüenza. El documento deja otra imagen: recetas médicas, certificados de parto, formularios con la columna prueba en blanco, escrituras y llaves, estatutos que prohíben los castigos corporales, registros del tesoro público,
donde el espectáculo se contabiliza como pérdida. El sistema papal de investigación acostumbró a las ciudades a escuchar rumores, pero el orden urbano acostumbró a la investigación a responder con hechos. Cuando la tortura no abre la puerta al objeto, tampoco abre el caso. Cuando la vergüenza no se convierte en prueba, deja de alimentar el mercado del miedo. El último toque lo da la costumbre que se está desarrollando en la sala. En los nuevos formularios, colgados en las puertas del ayuntamiento, aparecen líneas en negrita. Las pruebas físicas están prohibidas. Las preguntas sobre noches y lechos son inadmisibles. Descripción del estado. Solo la parte médica. Tortura. Solo en caso de coincidencias objetivas. Propiedad. No confiscar por rumores. Denuncias con beneficio patrimonial. Verificar con listas de compradores y deudores. Cada una de estas líneas no es una teoría, sino el resultado de espectáculos impactantes. Y cuando la próxima vez se oiga en la plaza un sermón sobre marcas en la piel, la sala volverá a responder con la regla y la arena. Muestre la llave, diga la hora, traiga testigos adultos. Si no, se debe cerrar el caso. Ahí está el final sensato. La ley le quitó a las acusaciones eróticas su principal recurso, el cuerpo como escenario, y lo devolvió a donde pertenece, al cuidado y al lenguaje que no humilla. Y la ciudad conservó las casas junto al agua y los bancos junto al mercado, porque eligió las cosas en lugar de la vergüenza. Al final de la temporada, los procedimientos se habían convertido en una costumbre, como el alga en la roca, y esto se hizo más fuerte que cualquier sermón. En los nuevos casos, el escribano abría inmediatamente la página de las cosas y los testigos, y la descripción del estado se trasladaba al final del cuaderno, donde el médico y las comadronas registraban brevemente los signos de trabajo y enfermedades en los adultos. La oficina ya no discutía con la retórica, simplemente no la dejaba entrar en la columna pruebas. El tesorero, cansado de las celosías nocturnas, contaba la leña, las guardias y los tiempos de inactividad de los bancos y ponía la hoja con los gastos junto a la columna vacía de pruebas. Y eso parecía lo más convincente. La multitud aprendió a aburrirse cuando no se le daba un cuerpo como escenario. Los gremios, al ver la estabilidad, mantuvieron los suministros. Los usureros, al ver la previsibilidad, no alteraron los tipos de interés. La fórmula, sin tortura no hay caso, dejó de ser ingeniosa y se convirtió en rutina. Esta rutina se combinó con el caso final, que antes habría sido una lección para los fanáticos. La investigación aportó un conjunto de pequeños indicios y pidió una lectura de la piel, pero el tribunal puso sobre la mesa las llaves, las escrituras y las listas de rentas. Encontró en ellas al beneficiario y devolvió la disputa a los derechos reales. El médico confirmó: la descripción del estado no revela pruebas. Las comadronas añadieron sequedad artesanal. El escribano trazó una línea en la columna de las pruebas, dejándola vacía. La petición de tortura fue rechazada con palabras que reflejaban toda la costumbre de la ciudad. Sospecha fundada no es la suma de la vergüenza, sino un conjunto sólido de hechos. El caso se cerró sin espectáculo. No se tocaron los bienes. Se advirtió a los organizadores de las purgas sobre las multas por humillar a personas adultas y por los gastos inútiles de la comunidad. Así, el mito de la Inquisición como crueldad erótica continua chocó contra la unión de dos máquinas, la red de investigación papal y los estatutos municipales, y perdió su voz allí donde no encontró pruebas. Lo que quedó fue la inercia. En las puertas del ayuntamiento colgaban carteles en los que se leía en letras grandes: las pruebas corporales están prohibidas. Las preguntas sobre las noches y las camas
son inadmisibles. La descripción del estado es una cuestión médica, no una prueba. Tortura. Solo en caso de coincidencias objetivas. Propiedad. No confiscar por rumores y conjunto de indicios cotidianos. Denuncias con interés patrimonial. Verificar con comprobantes y deudas. Estas fórmulas olían a cera y polvo, pero eran precisamente ellas las que mantenían al mercado a salvo del pánico y a las casas a salvo de las ventas masivas. Si mañana vuelve a resonar en la plaza el sermón sobre las marcas en el cuerpo, la sala responderá como de costumbre. Indique la hora, indique el lugar, deje las llaves y la carta sobre la mesa. Traiga 2 testigos adultos del hecho. Si no, se archivará el caso. El final de esta crónica es discreto, pero transparente. La ley no eliminó los celos, las enfermedades y la pobreza, pero les quitó el acceso al cuerpo como moneda de cambio. El cuerpo de los adultos volvió al lenguaje del cuidado y la medicina, la fe al sermón y la conciencia, la culpa a una serie de cosas, rutas y firmas. La tortura dejó de ser un puente hacia la verdad, porque la verdad pasó a vivir en los objetos y no en el temblor de la plaza. La confiscación perdió su antigua facilidad, porque se aprendió a buscar al beneficiario en las escrituras de compraventa y no en el conjunto de indicios. El resultado proviene de decisiones humanas. El escribano cierra la columna vacía de pruebas, el médico deja una nota seca, las comadronas firman con mirada artesanal, el tesorero no paga el espectáculo, el juez pone el sello de cierre. Y eso es suficiente para que la ciudad se despierte mañana con las tiendas abiertas, la estufa caliente y el patio tranquilo, donde la vergüenza ya no sirve como prueba y las llaves están en casa.